Me llamo Lucía, y esta es la historia de cómo, en medio de una guerra que parecía no tener fin, me encontré atrapada en una isla remota del Mediterráneo con un soldado español llamado Miguel. Mi vida había sido una promesa de silencio, oración y renuncia. Yo era monja, una mujer que había dejado atrás las luces del mundo, el matrimonio y todos los placeres terrenales para dedicarme exclusivamente a Dios. Pero esa isla, y ese hombre, cambiarían todo lo que creía sobre mí misma. Estaba en un convento pequeño en la costa de la Costa Brava cuando la guerra comenzó a arrasarlo todo. El sonido de las bombas y el estrépito de los aviones no dejaban respiro, y un día, cuando la situación se volvió insostenible, el padre Antonio decidió enviarme a un lugar seguro, lejos de la ciudad y del ruido, para seguir con mis votos en paz. Así llegué a esta isla casi olvidada, Lloret de Mar, un rincón donde parecía que el tiempo no había pasado. Un día, mientras recogía hierbas cerca de la playa, vi una pequeña embarcación a la deriva. Me acerqué con cautela y encontré a un hombre, agotado y cubierto de heridas. Era Miguel, un soldado que había estado perdido tras un naufragio en el mar. Sus ojos, a pesar del cansancio, brillaban con una chispa de esperanza que me conmovió. Él vestía un uniforme raído, y sus botas de cuero estaban gastadas por la sal y la arena. Su cabello castaño oscuro estaba empapado y pegado a la frente, y una barba incipiente cubría su rostro, dándole un aire salvaje, casi primitivo. Yo llevaba mi hábito blanco, ceñido a la cintura con un cinturón de cuerda, y unas sandalias sencillas que apenas protegían mis pies del terreno rocoso. A pesar de la austeridad de mi vestimenta, había algo en la forma en que la tela se ceñía a mis curvas, en el delicado rosario que colgaba de mi cuello, que dejaba entrever una feminidad contenida, un secreto que solo Dios conocía. No temas, le dije en voz baja. No soy una enemiga, sino alguien que busca paz, como tú. Miguel me miró con desconfianza, pero pronto la necesidad de ayuda venció su recelo. Lo conduje al pequeño refugio que había improvisado cerca de una ermita abandonada. La ermita, con sus paredes cubiertas de enredaderas y su campanario medio derruido, parecía un testigo mudo de tiempos mejores. Al entrar, pude notar el olor a humedad mezclado con el incienso viejo, y la luz tenue que filtraba una vidriera rota pintaba sombras danzantes en el suelo. Mientras le ofrecía agua y algo de pan, Miguel confesó su historia. Había sido parte de un batallón enviado a frenar la invasión en la península, pero una emboscada lo dejó solo, a la deriva en una barca diminuta, sobreviviendo a base de fe y voluntad. Su voz, rasposa y cansada, se quebraba al contar cómo había visto a sus compañeros caer uno a uno. Yo, por mi parte, le hablé de mi elección de vida, de cómo desde niña sentí el llamado a apartarme del mundo para acercarme a Dios. Le expliqué que la soledad de esta isla no era una condena, sino un pacto, un sacrificio que mantenía viva mi alma. Pero también noté en sus ojos una mezcla de curiosidad y algo más, un deseo que iba más allá de la mera supervivencia. Intenté no mostrarlo, pero cuando él, con una sonrisa pícara, me ayudó a ajustar el velo que cubría mi cabello, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su mirada se posaba en mis labios con la intensidad de un hombre que ha visto demasiado sufrimiento y aún anhela la ternura. Le respondí con una sonrisa fría y le recordé que este lugar era sagrado, un refugio de oración, no un escenario para pasiones humanas. ¿Y dónde queda, entonces, el lugar para el amor? Me preguntó, inclinándose hacia mí con esa voz grave que parecía un susurro de viento entre los pinos. El amor puede nacer en cualquier rincón, Miguel, le contesté, incluso bajo la cruz donde solo hay dolor. Pero mi amor es uno solo, y es para Dios. Mi corazón ya no tiene ventanas abiertas. La noche cayó sobre la isla con un manto de estrellas que parecía envolvernos en un silencio casi sagrado. Sentados junto a una fogata, compartimos la escasa comida que logramos conseguir, cocos que él había trepado con agilidad, y una tortuga marina que capturó con manos temblorosas tras caer 2 veces al agua. Recuerdo que, mientras comíamos, él bromeó diciendo, si sobrevivo a esta isla, prometo que la próxima vez que cocine, será sin matar tortugas. Yo reí, y por un momento, la dureza de ese lugar pareció desvanecerse, pero la paz fue efímera. El rugido de motores y el zumbido de aviones rompieron nuestra burbuja. Aviones de guerra sobrevolaron la isla, y el miedo se instaló en nuestros corazones. Tuvimos que refugiarnos en una cueva cercana, donde la humedad y el frío nos calaban los huesos, pero al menos estábamos a salvo. Desde allí, vi cómo las llamas devoraban la ermita,
dejando solo cenizas y recuerdos. Miguel me miró con tristeza, y yo sentí que el peso de nuestra realidad era insoportable. Al amanecer, vimos soldados enemigos desembarcar. La isla ya no sería un santuario. Quizás sea mejor que me entregue, susurré. Tal vez así tú puedas salvarte. Él me tomó la mano con fuerza y me miró con ojos llenos de determinación. Ni loca te dejaré ir sola a ese destino, me dijo. Aquí nos quedamos juntos. La noche siguiente fue un infierno de vigilancia y miedo, con soldados patrullando cerca y el constante temor de ser descubiertos. Miguel se movía con cautela, robando provisiones y evitando el contacto, mientras yo oraba en silencio, aferrándome a la fe que me había guiado hasta ese momento. En medio de esa desesperación, él me ofreció una rosa que había encontrado en el campamento enemigo. La tomé sin decir palabra, sintiendo que aquel gesto era la única luz en tanta oscuridad. ¿Dejarías el convento por mí? Me preguntó una noche, con la voz cargada de esperanza. No es tan fácil, respondí. Llevo 5 años de prueba antes de hacer mi voto final. Y aún me queda un mes. Pero, ¿quién sabe qué decidiré? Las dudas comenzaron a dibujarse en mi mente como sombras interminables. Y justo cuando parecía que podíamos respirar un poco, el destino nos golpeó con más fuerza. La isla fue incendiada, la ermita destruida, y los soldados enemigos más cerca que nunca. Miguel y yo nos refugiamos en la cueva, conscientes de que nuestra historia podría acabar allí, pero con la certeza de que el amor, la fe y la esperanza eran fuerzas que ni la guerra podía extinguir. Y mientras miraba sus ojos, pensé que quizás, solo quizás, Dios tenía otros planes para nosotros. Pero esos planes todavía estaban envueltos en el misterio que el amanecer traería. La guerra no había terminado, ni tampoco nuestra lucha por sobrevivir. Y entonces, entre el humo y la oscuridad, escuchamos un ruido extraño, algo que vino de las profundidades de la isla, un susurro que no podíamos entender, pero que prometía cambiarlo todo. El amanecer se colaba tímido entre las grietas de la cueva, tiñendo de un gris pálido las paredes húmedas y las rocas irregulares donde nos habíamos refugiado. El aire estaba cargado de un silencio denso, como si la isla misma contuviera la respiración, expectante, esperando lo que vendría. Miguel estaba sentado a mi lado, todavía con la ropa mojada y el rostro marcado por la tensión de la noche. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una mezcla de cansancio y una determinación silenciosa que me daba esperanza. Me sentí extrañamente vulnerable en aquella cueva fría y oscura, cubierta con mi hábito blanco que parecía aún más frágil bajo la penumbra. El cinturón de cuerda apretaba mi cintura, y mis sandalias, desgastadas por el terreno, ya no me protegían como antes. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que aquel lugar, que había sido mi santuario, ahora se convertía en una prisión. Miguel rompió el silencio con una voz ronca pero firme. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelvan, dijo, mirando hacia la entrada de la cueva. No podemos quedarnos atrapados en esta isla a merced de los soldados, asentí, aunque una parte de mí se resistía a abandonar aquel lugar que, a pesar de todo, sentía como mi hogar. Pero sabía que tenía razón. La guerra no perdona ni a las almas más puras. Mientras recogíamos lo poco que teníamos para intentar escapar, sentí como el peso de mi rosario se hacía más fuerte entre mis dedos. Miguel me observaba con esa mezcla de ternura y preocupación que me resultaba extraña y a la vez reconfortante. Por un momento, me permitió sentir que no estaba sola, que había alguien dispuesto a protegerme, aunque yo fuera una monja, una mujer que había elegido un camino de renuncia. Lucía, me dijo en un susurro, mientras me ayudaba a levantarme, sé que tu vida es diferente a la mía, y que este mundo no es el que soñaste. Pero si me dejas, quiero protegerte. Quiero que veas que hay vida más allá del convento y de esta isla. Le miré a los ojos, y por un instante, sentí que todo lo que había reprimido, todo el deseo y la duda, se abría paso como una corriente invisible y poderosa. Su mano rozó la mía, y el contacto fue breve, pero suficiente para hacerme temblar. Miguel, no sé qué me depara el futuro, respondí, con la voz entrecortada, pero sé que no puedo traicionar lo que soy, ni a quien he prometido servir. Él sonrió con esa mezcla de melancolía y esperanza, y me dijo, entonces, dejemos que el futuro decida. Por ahora, salgamos de aquí. Con pasos firmes y silenciosos, nos adentramos en la espesura de la isla, siguiendo un sendero que apenas se distinguía entre la maleza. El sol comenzaba a calentar la piel, y el olor a pino y salitre nos envolvía. Pero la tranquilidad era engañosa. Sabíamos que los soldados enemigos estaban cerca, buscando sin descanso. Mientras avanzábamos,
Miguel me contó historias de su infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, de su madre que hacía las mejores tapas de la comarca y de cómo había aprendido a nadar en el Guadalquivir. Yo le respondí con relatos de mi infancia en un convento cercano a Salamanca, de mis sueños infantiles y de cómo la música de los monjes llenaba mis días de calma, a pesar del peligro. Nuestras palabras creaban un puente invisible entre dos mundos tan distintos como el día y la noche. Y en esa conexión sentí, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de vida que no provenía de la oración, sino de la presencia de otro ser humano, pero entonces, un ruido extraño nos detuvo en seco. Un susurro, un crujido en la maleza que no podía ser el viento. Miguel puso un dedo en mis labios y nos escondimos tras un arbusto. Vimos pasar a un grupo de soldados, armados y en alerta. Sus uniformes eran de un verde oscuro, y sus botas levantaban polvo al pisar el camino. El corazón me latía con fuerza, y sentí que era el momento de decidir, seguir ocultos y esperar a que pasaran, o intentar llegar a la costa y buscar algún barco que nos rescatara. Miguel me miró y, sin decir palabra, entendí que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por mí. De repente, una figura apareció entre los árboles, diferente a los soldados. Era una mujer joven, con un vestido sencillo de lino beige, que contrastaba con el uniforme militar. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quiénes sois?, preguntó, con voz baja pero firme. Miguel y yo nos miramos sorprendidos. En esta isla desierta, una tercera persona era algo inesperado, casi imposible. Somos sobrevivientes, respondí, intentando no mostrar miedo. Buscamos ayuda, ella asintió, y con un gesto nos indicó que la siguiéramos. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que llevaba un pequeño crucifijo colgando del cuello, y una medalla antigua en la muñeca izquierda. Me llamo Carmen, dijo. He estado aquí desde que la guerra llegó a la costa. He ayudado a otros que, como vosotros, quedaron atrapados. Miguel sonrió con cierto alivio, y yo sentí que ese encuentro podría ser el comienzo de una nueva esperanza. Pero también, en lo profundo de mi alma, una alarma se encendió. ¿Quién era realmente Carmen? Podíamos confiar en ella. Mientras caminábamos hacia un refugio oculto entre las rocas, la luz del sol iluminaba la humedad de la mañana y la espuma del mar rompía en la playa cercana. Sentí el roce del vestido de lino de Carmen contra mi hábito, y por primera vez en muchos días, un aroma a hierbas frescas y tierra mojada me hizo pensar en la vida más allá de la guerra y el sacrificio. Pero justo cuando empezaba a creer que quizás no todo estaba perdido, un grito desgarrador resonó desde la playa. Corrimos hacia el origen del sonido y vimos como un grupo de soldados enemigos avanzaba, rodeando el refugio. Miguel me tomó de la mano con fuerza. No podemos rendirnos, me susurró. Aquí empieza nuestra verdadera lucha. En ese instante, sentí que el destino nos había lanzado a un juego más peligroso, donde la fe y el amor serían nuestras únicas armas. Y mientras la sombra del peligro se cernía sobre nosotros, supe que el misterio de Carmen y el futuro de nuestra supervivencia estaban por revelarse. ¿Podría la monja y el soldado encontrar la salvación en medio del caos? ¿O la isla sería el último capítulo de nuestra historia? El viento susurraba entre los pinos, como un presagio. Y yo, Lucía, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Dios y Miguel a mi lado. Pero algo, en el aire, me decía que esta historia apenas comenzaba. Un secreto oculto bajo la arena estaba a punto de despertar. La tensión en el aire era palpable cuando nos refugiamos en un pequeño claro entre los pinos, con el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas como único testigo de nuestra presencia. Carmen se movía con la agilidad de quien conoce cada rincón de la isla, y aunque su rostro mostraba determinación, sus ojos verdes tenían un brillo esquivo, como si escondiera algo más allá del simple deseo de ayudarnos. Me senté sobre un tronco caído, sintiendo el peso de mi hábito húmedo y sucio, que ya no parecía un símbolo de pureza, sino más bien una armadura frágil frente a la realidad brutal que nos rodeaba. Miguel estaba a mi lado, con sus pantalones militares manchados de barro y la camisa rota en el hombro, mostrando una piel curtida por el sol y la sal. Sus manos fuertes y ásperas rozaron las mías por un instante, y sentí un calor inesperado que me hizo bajar la mirada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté a Carmen, tratando de sonar confiada. Ella suspiró, apartando un mechón de cabello oscuro que caía sobre su frente sudorosa. Demasiado, respondió. Llegué poco después de que los primeros bombardeos alcanzaran la costa. He visto cómo la guerra devora todo, sin piedad. Miguel frunció el ceño,
¿Y cómo has sobrevivido? Quiso saber. Ella esbozó una sonrisa irónica, con suerte, y con un poco de astucia. Aquí hay más de lo que parece, aunque también peligros que no se ven a simple vista. Un escalofrío recorrió mi espalda. La isla, que hasta entonces había parecido un refugio, ahora se presentaba como un laberinto de amenazas ocultas. ¿Y qué hay de los demás? Pregunté con voz baja. No hay más supervivientes. Carmen negó con la cabeza. No. Al menos, no desde hace semanas. La mayoría fueron capturados o se perdieron en el mar. Solo quedamos nosotros tres. El silencio se instaló entre nosotros, roto únicamente por el crujir de las hojas secas bajo las botas de Miguel. Por un momento, contemplé el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo y naranja, como una advertencia. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí, dijo Miguel, apretando los puños. No podemos quedarnos atrapados en esta isla para siempre. Carmen lo miró con una mezcla de desdén y resignación. No es tan fácil. La flota enemiga controla las aguas, y los aviones patrullan día y noche. Cualquier intento de escape sería un suicidio. Volví a apretar el rosario entre mis dedos, sintiendo como la fe que me había sostenido hasta ahora comenzaba a tambalearse. Entonces, ¿qué nos queda? Pregunté. Esperar aquí hasta que nos encuentren. Ella me miró fijamente, y por primera vez noté una sombra de duda en su mirada. Hay un lugar, susurró, una cueva en la parte norte de la isla. Se dice que es un antiguo refugio, un laberinto de túneles que podrían llevarnos fuera del alcance de los soldados. Miguel se levantó de un salto, el brillo en sus ojos renovado. Entonces vamos, ordenó. No podemos perder más tiempo. Mientras nos preparábamos para partir, sentí que mis fuerzas flaqueaban. Mi vestido, ahora sucio y rasgado en varias partes, apenas resistía el desgaste del camino, y mis sandalias, desgastadas y con la suela rota, me hacían cojear. Sin embargo, algo en mí se negaba a rendirse. Al salir del claro, la luna comenzó a elevarse, bañando la isla con una luz plateada que parecía más una bendición que un consuelo. Avanzamos entre los árboles, siguiendo el rastro que Carmen nos indicaba, sorteando raíces y piedras afiladas. De repente, un sonido seco nos hizo detenernos. Miguel alzó la mano, señalando que guardáramos silencio. De entre los arbustos surgió una figura encapuchada, que se detuvo a pocos metros de nosotros. ¿Quién va? Preguntó con voz tensa. Miguel dio un paso adelante, mostrando las manos en señal de paz. Somos fugitivos, dijo. Buscamos un refugio. La figura bajó la capucha, revelando un rostro marcado por la fatiga y la desesperación, pero también por una chispa de esperanza. Me llamo Esteban, dijo. Llevo semanas escondido aquí, sobreviviendo como puedo. Sé del laberinto de cuevas. Puedo guiarlos. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. No estábamos solos. Aún quedaba una posibilidad. Pero al mirar a Miguel, vi que la preocupación no desaparecía. La guerra no nos daba tregua, y cada paso que dábamos nos acercaba más a un destino incierto. Mientras Esteban nos guiaba por senderos estrechos y oscuros, sentí el roce frío de la humedad en la piel, y el eco distante de nuestras pisadas resonando en las paredes de piedra. La cueva parecía un mundo aparte, un refugio y una prisión al mismo tiempo. De repente, un estruendo sacudió el suelo, y pequeñas piedras comenzaron a caer desde el techo. Miguel reaccionó rápido, empujándome hacia un lado justo a tiempo. Un derrumbe, exclamó. Tenemos que salir de aquí, rápido, corriendo a tientas, guiados por la tenue luz de una linterna que Esteban sostenía. Avanzamos por el laberinto de túneles. El aire se volvía cada vez más denso, y la oscuridad parecía tragarnos poco a poco. Finalmente, una luz apareció al final del túnel, y con un suspiro de alivio, emergimos a un pequeño claro en la costa opuesta de la isla. El mar brillaba bajo la luna, y por un momento, la esperanza pareció al alcance de la mano. Pero entonces, un disparo rompió la calma, y una voz gritó desde la oscuridad: «Allí están». No los dejéis escapar. El corazón me latía con fuerza, y en esa noche llena de peligro y promesas, comprendí que nuestra lucha apenas comenzaba. Miguel me tomó de la mano con firmeza, y su mirada me dijo sin palabras que, pase lo que pase, no estaríamos solos. Mientras corríamos hacia la playa, supe que el secreto de la isla, el destino de nuestra fe y nuestro amor, estaban enterrados en algún lugar bajo la arena y las sombras, y en ese instante, una pregunta latente me atravesó el alma: ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar para sobrevivir y amar en tiempos de guerra?
El eco de esa pregunta se perdió entre el rugido de las olas. Mientras la oscuridad nos envolvía, y el misterio de Lloret de Mar esperaba su desenlace. La arena mojada se pegaba a mis pies descalzos mientras corríamos hacia la orilla, el frío del mar golpeando mis tobillos y recordándome lo frágil que era nuestra existencia en aquel momento. Miguel apretaba mi mano con fuerza, su presencia era mi ancla en medio del caos, aunque en sus ojos podía leer la misma mezcla de miedo y determinación que sentía yo. Carmen y Esteban nos seguían de cerca, sus respiraciones agitadas y sus cuerpos tensos como las cuerdas de un laúd. El disparo que habíamos escuchado resonaba todavía en mis oídos, y comprendí que el enemigo estaba más cerca de lo que habíamos imaginado. De repente, un destello de luz azul iluminó la playa, una bengala. La señal inequívoca de que estábamos siendo rodeados. Rápido, ordenó Miguel, tenemos que llegar a las rocas para escondernos. El camino se volvía cada vez más resbaladizo, y el oleaje golpeaba con fuerza, arrastrando pequeñas piedras y ramas. Sentí como el vestido que llevaba, ahora convertido en un harapo, se pegaba a mi piel sudorosa y raspada, y como la brisa marina mecía mi cabello enredado. A pesar de la situación, me sorprendió la sensualidad contenida en ese momento, la piel expuesta, el roce de nuestras manos, el calor de su aliento junto al mío. Era un recordatorio cruel y hermoso de lo que podía ser la vida fuera del conflicto. Nos refugiamos detrás de unas rocas grandes y afiladas, tratando de no hacer ruido. Miguel sacó un cuchillo pequeño de su cinturón y lo sostuvo firme, listo para cualquier emergencia. Carmen y Esteban también se prepararon, pero sus miradas estaban cargadas de dudas y temor. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de salir vivos de aquí? Le pregunté a Miguel, con la voz apenas un susurro. Él me miró a los ojos y, con una sonrisa amarga, respondió, la esperanza es lo último que se pierde, Lucía. Y mientras estemos juntos, hay una pequeña luz, pero entonces, entre las sombras, apareció una silueta que nos heló la sangre. Un hombre alto, con uniforme oscuro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, nos observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. Era el comandante del destacamento enemigo, y su presencia anunciaba que aquella noche no sería fácil, así que por fin os encuentro, dijo con voz grave. No esperaba que resistierais tanto tiempo. Miguel se puso en pie, protegiéndome con el cuerpo, y le respondió con firmeza, no vamos a rendirnos sin luchar. El hombre rió con una mezcla de crueldad y diversión. Muy bien. Entonces os espera una noche larga. De repente, las sombras se movieron, y el combate comenzó. El ruido de disparos, gritos y el choque de metales llenó el aire, mientras luchábamos por mantenernos con vida. En medio del caos, sentí como Miguel me protegía, como sus brazos fuertes me cubrían de los peligros, y como su presencia me daba fuerzas para seguir adelante. Pero entonces, una explosión sacudió el suelo cerca de nosotros, y un fragmento de roca me golpeó en el hombro. Caí al suelo, sintiendo un dolor agudo y la sangre caliente corriendo por mi piel. Miguel se arrodilló a mi lado, sus ojos llenos de preocupación. Lucía, aguanta, me dijo. No te dejaré sola. Mientras él intentaba detener la hemorragia con un trozo de tela, la batalla seguía su curso, y yo sentí que mi vida pendía de un hilo. En ese momento, supe que nuestro destino no dependía solo de la guerra, sino de la fuerza de un amor que se había forjado en medio del desastre. Cuando la calma volvió, y los soldados enemigos fueron repelidos por refuerzos que llegaron en el último minuto, Miguel me sostuvo en brazos y me susurró al oído, prométeme que lucharás, que no dejarás que esta isla nos venza. Le miré con lágrimas en los ojos y respondí con un suspiro, lo prometo. Pero mientras nos abrazábamos, una sombra oscura cruzó el cielo nocturno, un avión enemigo que se acercaba con intención clara. La guerra no había terminado, y la isla aún guardaba secretos que podrían cambiarlo todo, y entonces, en la distancia, un sonido extraño resonó, diferente a los motores y disparos. Era un canto suave, casi un susurro, que parecía venir de las profundidades de la isla. Un misterio que nos llamaba, y que quizás, sería la clave para nuestra supervivencia, o nuestra perdición. La voz que escuchamos al final de la playa no era un canto común, sino una melodía antigua, casi olvidada, que parecía surgir de la misma tierra, arrullando el viento entre los pinos y las rocas. Era como si la isla, en su silencio milenario, despertara para revelar un secreto oculto bajo capas de tiempo y dolor. Miguel me estrechó la mano, sus dedos firmes transmitiéndome un aliento de vida. Su rostro, cubierto de polvo y sudor, mostraba una mezcla de cansancio y determinación,
pero también una chispa de curiosidad que reflejaba la mía. ¿Lo oyes?, susurré. ¿Qué será ese sonido? Carmen, que había permanecido en silencio hasta entonces, frunció el ceño y asintió lentamente. Es la leyenda de la isla, dijo en voz baja. Dicen que en el corazón de Lloret de Mar hay una cueva sagrada, donde antiguas voces susurran a aquellos que están destinados a escuchar. Esteban, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, se acercó. Nunca me he atrevido a ir allí, confesó. Pero si esa melodía llama a alguien, quizás sea ahora. Sentí como la esperanza y el misterio se entrelazaban en mi pecho como un nudo difícil de desatar. Sabía que, aunque estábamos exhaustos y heridos, debíamos seguir ese llamado. Era como si Dios mismo nos enviara una señal, una posibilidad de salvación o, al menos, de respuesta. Nos pusimos en marcha, guiados por la suave melodía que parecía crecer y menguar con el viento. Avanzamos por senderos estrechos y escarpados, donde las raíces se enredaban en nuestros pies y el musgo cubría las piedras. La noche era profunda, y la luz de la luna se colaba tímidamente entre las copas de los árboles, iluminando el camino con destellos plateados. Mi hábito, ahora desgarrado y manchado de tierra, se pegaba a mi piel sudorosa, y el rosario colgaba pesado de mi cuello, pero no me importaba. Sentía que algo más allá de mí misma me impulsaba a seguir, a encontrar ese lugar donde las voces antiguas cantaban. Finalmente, llegamos a la entrada de una cueva oculta tras una cortina de enredaderas y helechos. La boca de la cueva era oscura y profunda, y un aire frío y húmedo escapaba de ella, como el aliento de un gigante dormido. Miguel fue el primero en entrar, seguido de Esteban, Carmen y yo, con precaución y respeto. Dentro, la cueva se abría en una cámara amplia, donde las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres y símbolos que parecían contar historias de tiempos remotos. En el centro, una pequeña fuente de agua cristalina brotaba de la roca, iluminada por un rayo de luna que se filtraba por una grieta en el techo. La melodía que habíamos oído se hizo más clara, y ahora entendimos que provenía del eco natural de la cueva, amplificando el sonido del agua y el viento. Mientras me acercaba a la fuente, sentí una presencia cálida y poderosa, como si el mismo Dios estuviera ahí, susurrándome palabras de consuelo y fortaleza. Miguel me miró, y en sus ojos vi el reflejo de mi alma. Este lugar, dijo, es sagrado. Aquí encontraremos la fuerza para seguir. Carmen, sin embargo, parecía inquieta. ¿Hay algo más?, murmuró. Algo que no sabemos, un secreto que puede cambiarlo todo. De repente, un ruido sordo resonó en la entrada de la cueva. Nos volvimos justo a tiempo para ver cómo un grupo de soldados enemigos irrumpía, sus armas apuntándonos con frialdad. No había escapatoria. Miguel tomó mi mano con fuerza, y juntos nos preparamos para enfrentar lo inevitable. Pero en ese momento, un destello cegador iluminó la cueva, seguido de un estruendo que sacudió las paredes y dejó caer piedras y polvo por todas partes. Cuando la luz se disipó, los soldados habían desaparecido, y solo quedábamos nosotros, temblando, pero vivos. El misterio de la isla se había manifestado, protegiéndonos de un peligro mayor, y mientras el eco de la melodía antigua seguía resonando en nuestros corazones, supe que nuestra historia aún no había terminado, porque en Lloret de Mar, bajo la sombra de la guerra y la fe, había secretos que esperaban ser descubiertos, secretos que podrían cambiar el destino de todos, y yo, Lucía, estaba dispuesta a enfrentarlos, sin importar el precio. Pero el verdadero enigma aún estaba por revelarse, oculto en las profundidades de aquella cueva sagrada, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un abrazo peligroso y fascinante.